Salmo número 12. Gloria al Señor. A veces, hermanos, es muy bonito, hermano, cuando estamos leyendo la Escritura y de repente Dios nos da algo. Dios nos da algo y podemos entender y vemos, hermanos, la necesidad que tenemos de Él. Y en este salmo, aunque el punto es precisamente, hermano, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, hermanos, como el pueblo del Señor, Dios ha hecho un cambio, ha hecho en nosotros una obra maravillosa que nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, al estar, hermanos, viviendo en el reino de Dios, en el reino de Dios, porque el reino de Dios está en nosotros. Nosotros estamos esperando, hermanos, la manifestación total a nivel universal, ¿verdad?, del reino de Dios en la tierra. Pero en la actualidad el reino de Dios está en nosotros, está dentro de nosotros, porque en nosotros está el Rey. Diga: en mí está el Rey, en mí mora el Rey. Entonces, este salmo, el salmo número 12, quiero que miremos dos palabras, hermano, dos palabras. Vamos a leer el versículo número 1. Vamos a ver dos palabras. La primera es piadoso y la segunda es fieles. Vamos a mirarlo acá para ahondar poquito y poder entender más el peso que tenemos, hermanos, o la responsabilidad que tenemos, o el compromiso que nosotros tenemos para con la humanidad. El compromiso que nosotros tenemos aún a nivel congregación, hermanos, a nivel congregación. Dice el Salmo número 12, versículo número 1, dice: salva, oh Señor. ¿Por qué cosa? Es porque se acabaron. Fíjese, cuando el Espíritu Santo, cuando David, en la inspiración del Espíritu Santo, escribe, habla de un tiempo presente. Pero podríamos ver también nosotros trasladarlo hasta el tiempo donde vivimos nosotros, donde Dios nos ha puesto en el 2015. El 2015, aquí vivimos. Entonces, salva, oh Señor, dice, porque se acabaron los piadosos. Entonces, vamos a ponernos a pensar, hermanos, ¿verdad? Qué triste es cuando ya no haya piadosos, ¿verdad, hermanos? Imagínense que habiendo piadosos, habiendo fieles, miramos nosotros la condición de la sociedad, la condición del mundo, la condición, pues prácticamente al hablar del mundo estamos hablando del cosmos en general, de toda la humanidad, de todo el sistema. Entonces, aquí en esta parte vamos a ver esa parte, lo que es piadosos. Porque David está diciendo: salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos. Y yo creo que gracias a Dios podemos decirle ahora: Señor, aquí estamos, aquí estamos. Pero vamos a ver esta palabra piadoso. Es una palabra hasid, la palabra hebrea hasid, que significa, propiamente dice, amable, pío, santo, misericordia, misericordioso, piadoso, santo. Oiga, cuando David dice que se acabó todo eso, yo creo que es triste, ¿verdad? Cuando lo dice David, cuando lo dice, y lo dice en la inspiración, y si lo dice, hermano, es que se acabaron, se acabaron. Entonces, nosotros, hermanos, como la iglesia, debemos manifestar esto. Y al manifestar esto, hermanos, prácticamente tenemos nosotros, como vamos a ver más adelante, tenemos nosotros un compromiso y tenemos que buscarlo. Si lo tenemos, gracias a Dios por ello.
Si lo tenemos eso, si somos piadosos, hermanos, ¿verdad? O si existe esa piedad en nosotros, debemos de estar contentos con Dios. Pero más adelantito habla ya no de los piadosos, sino dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Vamos a ver solamente esta otra palabra, fieles. Vimos la palabra Hadish, ¿cómo dice? Hasid, Hasid, que significa propiamente amable. Es lo primero, amable, que seamos amables. ¿Qué podríamos mirar? ¿Qué podríamos nosotros mirar cuando una persona es amable? ¿Qué podemos esperar en una persona verdaderamente que es amable? ¿Qué es lo contrario de ser amable? ¿Qué podemos, un sinónimo de lo contrario de amabilidad? Y pues yo creo más como no ser amable, pero ¿qué? Irrespetuoso, muchas formas. Aquí nos está diciendo que el Hasid es que ya no había gente piadosa, ya no había gente respetuosa. Pero también que se habían acabado los fieles. Los fieles, esa otra palabra, fiel, amán. Dios siempre, hermanos, va a hacer algo. Dios siempre va a hacer algo. Y Dios quiere a levantarnos, a levantar el Señor a un pueblo, a un grupo de hombres y de mujeres, hermanos, los levanta con un propósito. Con un propósito, porque acuérdense lo que dice Isaías cuando dice todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los crié, los formé y los hice. O sea que Dios levanta un pueblo para gloria de Él. Nosotros como la iglesia en el redondez de la tierra, yo no me concreto solamente nosotros, no. Cuando digo nosotros, estamos hablando de la iglesia de Cristo a nivel universal. El apóstol Pablo mencionó, ¿verdad?, precisamente quién es el cristiano, quién es el que verdaderamente es parte de la iglesia de Cristo, cuando habla todos los que andan conforme a esta regla. O sea, hay una regla. ¿Cuál es la regla? Haber nacido de nuevo. Entonces, el día de ayer yo le platicaba al hermano Bill, le decía, siempre, a veces nosotros al no entender muchas cosas, ¿cuántas veces enseguida de nosotros ha pasado un hermano en Cristo a un lado de nosotros? O hemos pasado nosotros a un lado de Él y ni uno ni otro nos comunicamos. Cada quien caminó por a lo que iba. Para que entendamos, hermanos, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo está en el redondez de la tierra. ¿Y quiénes son? Todos aquellos que han nacido de nuevo. Aquí dice el salmista que ya no había piadosos, que ya no había fieles. Entonces, ¿qué es la palabra fiel? Fiel, amán. Levantar o mantener, criar como padre o enfermero, figurativamente, rendirse o ser firme o fiel, confiar. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos enseñan acerca de la fidelidad. Entonces, a lo que vamos a mirar más adelante es precisamente, ¿verdad?, que cuando hablamos de estas dos cosas, de piedad y de fidelidad, el punto que yo quiero tratar es precisamente de la forma de conducirnos, de la forma de hablar, porque vamos a seguir más adelante lo que va a destruir Dios, y yo digo, si Dios va a destruir, si al final Él va a ser el rey. Al final él va a ser el rey, Él va a ser el que va a reinar. Vamos a ver, por 1000 años aquí, antes de que este planeta Tierra sea destruido, el que va a reinar va a ser el Señor Jesucristo. Entonces todos los que quieran
estar en ese reino, definitivamente no pueden estar si no hay piedad, si no hay fidelidad, si no hay una nueva forma de hablar, de expresar. Vamos a leer un poquito más adelante. Alábele, hermano. Mire, hermano, versículo número 2 dice: habla mentira cada uno con su prójimo. O sea, por eso ya no había piadosos, ya no había fieles. Eso estaba pasando. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Versículo número 3: el Señor destruirá todos, ¿qué cosa? Los labios lisonjeros. O sea, una persona no piadosa y no fiel a Dios, ¿qué es lo que tiene? Labios lisonjeros, labio mentiroso. Entonces dice que el Señor va a destruir todo eso. Pero como el Señor va a destruir todo eso, hermanos, el Señor se propuso cambiar. Y el Señor eso ha hecho con su iglesia. Acuérdese lo que dice el salmista: has tornado mi lamento en baile, me ceñiste de esto, y muchas cosas que encontramos en la escritura donde hubo un cambio. Porque aquí dice: el labio lisonjero Dios lo va a destruir. El labio mentiroso o la boca mentirosa Dios la va a destruir. Vamos a ver otro versículo y lo vamos a entrar al tema que quiero que tratemos. Sofonías 3. Alábele, hermano. Mire, hermano, es muy bonito servir al Señor. Es una bendición servir al Señor. Sofonías, alábele, hermano, capítulo 3. Fíjese bien, aquí hay una profecía, y yo creo que esta profecía se viene y nosotros la recibimos. En Sofonías capítulo 3, hace un tiempo, hermanos, ¿verdad? Yo escuchaba un estudio, inclusive me parece que un hermano vino y nos dio un estudio precisamente de este versículo. Pero vamos a ver qué palabra viene aquí en este versículo. Ya nada más esta palabra, vamos a mirar esta palabra hebrea, vamos a mirar, ¿verdad? El capítulo 3 de Sofonías, versículo 9. Habla de un día, cuando hablamos de día, estamos hablando de un tiempo. Pero vamos a ver qué palabra está ahí. De gloria a Dios, hermano. Capítulo número 3, versículo número 9. ¿Cuánto le alaban? Mi hermano, dice así: en aquel tiempo. ¿Qué entendemos de aquel tiempo? En aquel tiempo, un día, algo futuro, algo que iba a suceder. Y este tiempo, hermano, lo podemos aplicar porque Dios nos ha cambiado. Dios nos ha transformado. Dios ha quitado nuestra forma de hablar, de lisonja. Job dice: yo no soy lisonjero, nunca he sido lisonjero. Un lisonjero es el que le dice una cosa y no es cierto, nomás ¿verdad? Por quedar bien. Pero aquí habla de un tiempo. ¿Qué sucedería en ese tiempo? En aquel tiempo, dice el Señor, devolveré yo a los pueblos, ¿qué dice? Pureza de ¿qué cosa? De labios, para que todos invoquen el nombre del Señor. O sea, para invocar el nombre del Señor, ¿qué tenemos? Tener labios, ¿qué? Labios limpios. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. ¿Para qué? Para invocar el nombre de Dios necesitamos pureza de labios. Y cuando estamos hablando de pureza, de limpieza de labios, no de esto para que alguien se los lave y hasta se los pinte, no, lo que hablamos,
lo que hablamos. Vamos a ver solamente esta palabra. A ver, existe en este versículo, hermano, en el capítulo número 12, versículo número 4, 3 y 4, existen dos palabras. Una es lechón. La palabra lechón se puede aplicar, ¿verdad?, como labios, o lo que usted dice, o alguien lo puede usar como que es un idioma, pero no es idioma. No es idioma. Para que alguien diga, ¿verdad?, como comúnmente se decía, que nosotros tenemos que aprender el hebreo, porque el hebreo es el idioma puro. Si usted habla hebreo, en palabras hebreas, no dirá tonterías. También se dicen tonterías. En el inglés, en el español, en el chino, en el japonés, hasta en las lenguas se pueden decir tonterías. Sí, entonces no quiere decir que por el hecho que yo sepa hablar hebreo ya tengo, ¿qué dice? Pureza de labios. No es por el hecho que yo hablo hebreo o usted habla hebreo, ya pureza de labios. No, lo que usted dice es lo puro, o no, lo que no es puro. Entonces habla en un día, que en un día llegaría donde el Señor daría pureza de labios para que se invoque. Quiere decir que el labio puro es el que invoca verdaderamente el nombre de Dios. Por ejemplo, mi hermano, todo el Antiguo Testamento está, ya miramos que está la palabra o las letras YHWH. No hay ni un nombre, ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, ni el Señor. No, ahí está el YHWH. Ahí está el YHWH, ¿verdad? Entonces, porque nadie lo podía mencionar, no se podía mencionar. Estaba restringido, completamente prohibido, no se debía mencionar. Entonces el Señor dice que daría labio puro o pureza de labios para que invocaran el nombre. Pero al hablar de invocar el nombre, no solamente es de labio, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Quiere decir que cuando el apóstol Pablo dice todos aquellos que andan conforme a esta regla, paz, o sea, al andar conforme a la regla de Dios, hermanos, ¿verdad? Cada ser humano es parte de la iglesia. Transforma su corazón, cambia su forma de ser, y por lógica de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que uno habla? Lo que trae en el corazón. ¿Cuántas veces de repente se nos sale algo, como dice la escritura por ahí, palabras vanas? Una palabra vana es mala delante del Señor. Que nosotros hablemos palabras malas no es agradable al Señor. Por eso el versículo número 9 dice que en aquel tiempo devolvería el Señor a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común consentimiento. O sea, esto es importante, hermano, y lo menciono por lo que vamos a ver. No encontraron, no sacaste la palabra labios, Chuy. Labios. Sí, labios. La palabra labios es otra cosa. Sí, lengua. Pero de este versículo, pureza de labios. Una versión dice lengua. Es donde a veces encontramos nosotros en algunas versiones X palabras. Aún yo le voy a decir esto, hermano. A veces nosotros nos dirigimos mucho al hebreo, al hebreo, pero a veces el hebreo nos cambia. Por ejemplo, le voy a decir algo, mire, por ejemplo, si alguien que codifica la Biblia, cuando una persona codifica la Biblia, si se cambió una letra,
nunca va a poder codificarlo. Nunca se va a poder codificar, ¿verdad? Porque Dios le dio a Moisés palabra por palabra. Y esas palabras tenían que ser, por ejemplo, nosotros usamos los sinónimos, pero en los originales no hay sinónimos ahí. Ya el que lo traduce ya puede poner sinónimos. ¿Sí me explico? Quien traduce un idioma puede poner, pero el original tiene que ser. Y como el Antiguo Testamento, o por lo menos la ley, hermano, ¿verdad? La que Dios le dio a Moisés se la dio exactamente. Es como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no los escribió Moisés. ¿Quién los escribió? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? No, el dedo de Dios. Él llevó las tablas y el Señor estaba escribiéndolo. El Señor estaba escribiendo directamente. Dios estaba escribiendo los 10 mandamientos. Sí, cuando le pide el Señor a Moisés, sube con 2 tablas. Con 2 tablas. Entonces el Señor, no Moisés, el Señor escribió los 10 mandamientos. Él escribió los 10 mandamientos, no Moisés. Cuando ya le da los otros 600 y fracción, hermano, ya se los da a Moisés, y Moisés empieza a escribirlos él, pero fuera de las 2 tablas. En las 2 tablas, ahí están los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, según el libro del Éxodo. Él los escribió, 10 mandamientos: no matarás, no tendrás. Él lo escribió, no Moisés. Entonces, si nosotros miramos algo, hermano, ¿verdad? Miramos ya sinónimos, bueno, es para poder entender mejor. Pero vamos a ver esta palabra. Esa es la palabra lengua, que es la que está en Sofonías 3:9, pureza de Safá. Pero existe otra palabra que también es lengua, es lechón. Ahí es lengua o es labios. Lechón también es labios y lengua. Pero lo que usted dice, bla, 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 lo que está saliendo de nuestros labios tiene que ser la pureza. Hablar, porque la palabra de Dios es pura, es limpia. No sé si me está explicando. ¿Cuánto le alaban? Mire, aquí habla de algo, y esto lo menciona, hermano, ¿verdad? Por lo que voy a leer, qué importante es lo que hablamos y lo que decimos. Aunque no voy a hablar de la blasfemia, sino voy a hablar de la importancia de que si Dios nos ha cambiado, Dios nos ha dado pureza de labios, tenemos que hablar la palabra pura. Tenemos que hablar lo que hablaría las 2 palabras. ¿Cuáles fueron? Las 2 palabras que miramos al principio. ¿Cómo? Piadosos y fieles. Eso tenemos que hacer nosotros, porque al no haber piadosos y fieles, lo que existe es labio lisonjero y labio mentiroso. Y nosotros no tenemos ni labio lisonjero ni labio mentiroso. Pureza de labios, porque nuestro hablar tiene que ser el hablar que edifique. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, en su hablar, Él dijo muchas cosas, hermano. El Señor Jesucristo dijo muchas cosas. Y los fariseos lo acusaron de ser blasfemo, ¿verdad? Los fariseos acusaron al Señor Jesucristo de ser blasfemo. Dice, porque tú blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. Entonces ahí quiere decir que hacerse Dios es una blasfemia. Y hay algunas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos, que podemos cometer errores al hablar, podemos ofender. Entonces cuando nosotros ofendemos, ya no es labio puro. Cuando nosotros lisonjeamos a alguien, ya no es labio puro. Cuando nosotros mentimos, ya no es labio puro, que es lo que Dios nos dio, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es su nombre. Mire, vamos ahí, Mateo. Bendito sea el Señor. Agrábese esa palabra. Safá.
o es el sinónimo de Sefet. Pero vamos a Mateo, capítulo número 12. Fíjese bien, hermano. Qué importante es, hermanos, esa pureza de labios. Que ya no salgan de nuestros labios sapos, ranas, cucarachas, culebras, relámpagos, rayos, centellas. Bueno, eso yo lo aprendí cuando yo leía esas famosas revistas que tenían letras, ¿verdad? Eran de letras. Estaba diciendo el muñequito diciendo una mala palabra y ponía un sapito, signos de peso, culebras y todo. Quiere decir que estaba diciendo groserías. Fíjese bien, por ejemplo, quiero recitarle un versículo. En el libro de Revelación dice que de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia salieron 3 espíritus a manera de ¿qué? Ranas. Una rana. Entonces, cuando dice 3 espíritus a manera de ranas, ¿qué serían? En lo personal le voy a decir, son maquinaciones en contra de alguien. En contra de alguien. Pero esos 3 espíritus a manera de ranas, dice que fueron para contratar a los reyes de la tierra que vinieran a destruir Jerusalén. Oiga, hermano, porque un espíritu es una expresión que sale de una boca. Ese es un espíritu. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, ¿son qué? Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Quiere decir, las palabras que usted habla son espíritu, vida o muerte. Edifica o destruye. Eclesiastés dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su sazón. Tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de reír, tiempo de no reír, tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. El tiempo de nosotros malo ya pasó. Ya tuvo su tiempo. Ahora vivimos en otro tiempo. Vivimos en el tiempo de Dios, en el tiempo que ahora somos el pueblo del Señor. Ahora somos la iglesia de Cristo. Sonríe que Jesús le ama, hermano. Capítulo número 12. Qué bueno es el Señor. Puede decirlo conmigo, qué bueno es el Señor. Vamos a leer. Casi vamos a dar lectura. Capítulo 12, versículo 22. Vamos a ir siguiendo la lectura. Yo sé que usted entiende esto. Y esto nos debe de motivar a darle gracias al Señor, porque el Señor puso pureza de labios en nosotros, para que todo lo que hagamos edifique, motive, ayude. Que nos edifique, que nos motive, que nos ayude. Que en todo sea Dios bendecido. Acuérdate lo que dice Timoteo: todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Yo creo que hay algunos de ustedes, sus luchas es más grandes que otras. Por ejemplo, nuestros hermanos que conviven en su trabajo, que oyen y hacer lo que hacía Lot. ¿Qué hacía Lot? Afligía su corazón, ¿verdad? Al oír tantas, ¿cómo es posible? Pero así son. Y entendemos porque así fuimos. Pero Dios puso en nosotros pureza de labios. Diga, Dios puso en nosotros pureza de labios. El Salmo número 40 dice: resignadamente esperé en el Señor y oyó mi clamor y me hizo sacar de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, dígalo, cántico nuevo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, 22, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía. ¿Y qué cosa?
¿qué diría? Cuando nosotros, hermano, oímos o miramos algunas porciones de la Escritura, cuando un mudo habla, cuando un ciego ve, su corazón es seguir al Señor. Seguirlo al Señor, aunque no todos. Hubo 10 leprosos, hermanos, que el Señor Jesucristo sanó, y nomás uno regresó agradecido. Pero yo creo, hermano, que cuando el Señor hace algo en alguien, lo menos que podemos hacer es estar agradecidos con Dios. Aquí dice que el mudo habló, y es un hombre. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de David? Y los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Dice, al oírlo, si lo oían, ¿qué estaba haciendo el Señor? Hablando. Él estaba hablando. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué hacía? Algo que iba en contra de ellos. ¿Quién eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? No, algo que como dicen vulgarmente, no les caía el saco. Tú blasfemas, le decían, tú blasfemas. O sea que el Señor estaba hablando, y para ellos Él estaba blasfemando, porque Él estaba hablando y diciendo algo. Nosotros podemos caer en ese error también. Por eso tenemos que procurar y pedirle al Señor: Señor, si es necesario, ponme un zipper, que nos ponga un zipper, porque aún dice la Biblia que de las muchas palabras viene. Y a su nombre. Versículo número 25. Sabiendo Jesús los pensamientos, gloria al Señor. Él era Dios, ¿verdad? Porque los pensamientos nadie los conoce, solamente Dios. Pero aquí Jesús los conocía. Dice, y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pues, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y aquí empieza un diálogo. Un diálogo, ¿verdad? El Señor hablarles, y los hombres empiezan a escuchar. Pero usted se da cuenta, le dicen: tú blasfemias. Ellos decían que blasfemaba por lo que Él estaba diciendo. Pero vamos a brincarnos hasta el versículo número 32. Aquí hay letras un poquito más grandes que esta, voy a leer ahí. Versículo 32. ¿No se enojan? ¿Cuántos están contentos? Diga: yo estoy contento. Aquí hay uno enojado nomás, ¿verdad? ¿Sabe que sabía que nomás hay uno enojado? Nosotros ninguno. Diga: nosotros no. Dice: y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni aún en el venidero. Le dije que no íbamos a hablar de la blasfemia. No íbamos a hablar porque es muy amplio. Ya le mencionamos, ¿verdad?, que los fariseos acusan al Señor porque dice blasfema, porque siendo hombre se hace Dios, aunque no es el punto. Vamos a seguir leyendo. Alábele, hermano. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto, ¿qué cosa? Se conoce que el árbol. ¿Nosotros qué somos? Árboles. Somos plantío de Dios. Diga: soy plantío de Dios. Dígalo con gozo: somos plantío de Dios. Entonces, somos plantío de Dios. Hay que, el fruto, dice ahí, el fruto. Por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Es lo que decía yo, la pureza de labios se va a manifestar, ¿verdad?, por lo que tenemos del corazón. En los labios van a decir lo que tenemos adentro.
Mientras usted no abra el pico, mientras yo no abro el pico, todo está bien. Pero empezamos, ¿verdad? Ahí va la primer culebra. La primer culebra por ahí. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo les decía, mire, para que usted conozca a alguien que tiene en su corazón, nomás platica un rato con él. 5 o 10 minutos ya sabe qué trae en su corazón. Aunque si usted tiene discernimiento, así en cuanto lo ve, se da cuenta. Pero no vamos a juzgar, ¿verdad, hermano? Porque el juicio es de Dios. Alábele. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra que ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo me pongo como ¿qué es una palabra ociosa? Una palabra hueca, una palabra vana, una palabra que a nadie le beneficia. Pues mejor me callo, ¿verdad? Si yo no voy a edificar con lo que yo diga, pues mejor me callo. Si no va a servir lo que yo digo, mejor me callo. Dios nos dio los labios para muchas cosas, pero ahora sabemos para qué los debemos de usar. Porque en aquel día o en aquel tiempo, ¿qué dice el versículo 9 de Sofonías 3? Yo daré a los pueblos pureza de labios para que invoquen el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es esto? Ociosa. Inútil. Qué feo cuando ay, inútil. Que no sirves para nada, ¿verdad? Una palabra ociosa, está hueca, vana. Ok, vamos a seguir adelante. Argos. Mas yo os digo que hablo del de juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras. Ahora, la pregunta, ¿quién nos está diciendo esto? El Señor. Está diciendo verdad. Y más nos vale creer, porque el Señor no perdió el tiempo como es en nosotros. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué cosa? Condenado.